El medio utilizado en los sistemas hidráulicos para transmitir la potencia es el fluido hidráulico. El fluido hidráulico o el aceite hidráulico es un líquido transmisor de potencia que se utiliza para transformar, controlar y transmitir los esfuerzos mecánicos a través de una variación de presión o flujo. El fluido hidráulico es elaborado con aceites básicos parafínicos, combinados con un paquete de aditivos inhibidores de la oxidación, herrumbre y desgaste. Quiere decir que tienen una base que se obtiene a partir del petróleo y a cada aceite, dependiendo de su utilidad, se le agregan unos aditivos. Los principales aditivos que se le agregan al aceite hidráulico es para evitar la oxidación de las partes internas, la generación de herrumbre y para evitar el desgaste de las piezas internas. El aceite o fluido hidráulico es un líquido transmisor de potencia que se utiliza para transformar y controlar y transmitir los esfuerzos mecánicos a través de una variación de presión o de flujo. Generalmente los fluidos hidráulicos son usados en transmisiones automáticas de automóviles, frenos, vehículos para levantar cargas, tractores, niveladoras, maquinaria industrial y aviones. Algunos fluidos hidráulicos son producidos del petróleo crudo y otros son manufacturados, o sea, sintéticos. Un fluido hidráulico de base de petróleo usado en un sistema hidráulico industrial cumple muchas funciones críticas. Debe servir no solo como medio para la transmisión de energía, sino como lubricante, sellador y medio de transferencia térmica. Además, debe de maximizar la potencia y eficiencia minimizando el desgaste del equipo. Las funciones de un fluido hidráulico. La función número 1 es transmitir la fuerza, la potencia, a través de presión y caudal. Segundo, lubricar las partes internas de las piezas en movimiento, ya sean cilindros o válvulas. Disipar el calor que se genera durante el flujo o durante la compresión en la bomba. Sellar los espacios libres entre elementos, servir de sello entre las partes de los elementos que están a alta presión y las que están a baja presión. Provee una protección superior contra oxidación y desgaste. Contiene aditivos que bajan la fricción, excelente característica de suavidad y filtrabilidad. Los fluidos hidráulicos liberan fácilmente el aire contenido en él, es decir, que permiten la liberación de las burbujas de aire que están en él y tiene una óptima característica anti-espumante. Quiere decir, no forma espumas ante la presencia de agua. Buena demulsividad, excelente estabilidad térmica e hidrolítica. Buena demulsividad y excelente estabilidad térmica e hidrolítica se refiere a que no reacciona casi en presencia del agua. Trata de no formar lodos o jabones. Aquí vemos una ficha técnica de un fabricante. El fabricante dice que este aceite tiene grado ISO 68. ISO 68 es la norma que rige los aceites en los sistemas hidráulicos. Dice, satisface los requerimientos de los sistemas hidráulicos industriales y de equipos móviles de las principales especificaciones y fabricantes de equipos. Equipos como Denison, Cincinnati Machine, Parker Hannifin, US Steel, Eaton Beaker, Bosch Rexroth, General Motors. Estas son las características típicas. El grado ISO es ISO 68. Temperatura de inflamación 230 grados centígrados. Densidad 0,8850, menor que la del agua, por eso se va arriba. La viscosidad cinemática a 40 grados centígrados en centistoques, 68 centistoques. A eso se debe el nombre de ISO 68, porque tiene una viscosidad cinemática de 68 centistoques a la temperatura de 40 grados centígrados.
índice de viscosidad bastante alto, de 95. Beneficios de este tipo de aceite: protege las partes metálicas contra el desgaste, reduciendo la fricción entre estas. Provee adicionalmente una separación agua-aceite, evitando contaminaciones y evitando la formación de depósitos. Lubricación máxima del sistema y protección y rendimiento del sistema. El líquido sometido a presión contenido en sistemas hidráulicos cumple con varias funciones. Primera, transmite la energía generada por la presión. Segunda, además se encarga de la lubricación de las piezas móviles. Adicionalmente protege las partes metálicas frente a la corrosión. Tercera, asimismo descarga el calor residual ocasionado por la fricción del flujo de aceite en sistemas hidráulicos. Cuarta, finalmente, el líquido se encarga de transportar las partículas desprendidas por las piezas móviles hasta que son retenidas por un filtro. Los líquidos tienen diversas características que deben ser tomadas en cuenta al trabajar con líquidos sometidos a presión. El agua es un líquido que fluye con mucha facilidad, lo que significa que tiene una viscosidad muy baja. El agua no ofrece protección contra la corrosión y casi no tiene propiedades lubricantes. En consecuencia, en estado puro normalmente no puede ser utilizado como fluido para sistemas hidráulicos. Los sistemas hidráulicos suelen funcionar con aceites minerales o sintéticos. Se trata de aceites de baja viscosidad. Aquí vemos un aceite con un elevado grado de viscosidad, lo que significa que se trata de un aceite muy denso. Mediante aditivos es posible modificar las propiedades físicas de los aceites. Ello significa que los aceites pueden ser adaptados a las aplicaciones específicas, agregándoles las sustancias respectivas. Y dicho sea de paso, que los aceites pueden ser comprimidos un 7% aproximadamente, es decir, muchísimo menos que el aire. Esta es una de las razones que explica la precisión de los sistemas hidráulicos. La clasificación de los aceites hidráulicos minerales. Están los aceites HH. Son aceites minerales sin aditivos. Estos son productos de costo relativamente bajo que pueden ser usados en sistemas no críticos. Sistemas HL. Aceites HL. Aceites minerales que contienen antioxidantes. Estos aceites tienen una vida útil más larga y dan mayor protección antioxidante que el aceite HH. Estos pueden ser usados en sistemas que no requieren desempeño antidesgaste. Aceites tipo HB, aceites con alto índice de viscosidad. Estos aceites se utilizan en casos de temperaturas extremas y o en casos en que es esencial que la viscosidad del aceite cambie lo menos posible. Parámetros más importantes. Temperatura de funcionamiento. Influye sobre las propiedades físicas y químicas del fluido. Las altas temperaturas condicionan la vida útil del fluido, su resistencia de película y su viscosidad. La temperatura baja puede presentar problemas debido a dificultades en el bombeo. En transmisiones que trabajen al exterior pueden presentarse variaciones entre menos 15 grados a más 45 grados. La viscosidad afecta a las propiedades de fricción del fluido, el funcionamiento de la bomba, la cavitación, el consumo de energía y la capacidad de control del sistema. La temperatura afecta principalmente la viscosidad. Cuando se baja la temperatura a menos 15 grados, el aceite se pone muy espeso, es altamente viscoso, presenta dificultades en el bombeo. Mientras que si el aceite se calienta mucho, entonces el aceite va a ser muy delgado y se pueden presentar entonces escapes de aceite entre las diferentes ranuras.